El olor del miedo. Bienvenidos al canal El Olor del Miedo. Como siempre te saluda tu fiel servidor, Totenkov81. Imagina esto, entras en una habitación y el olor a muerte lo llena todo. En las sombras un hombre se sienta tranquilo, fumando un cigarro, como si no estuviera rodeado de los cuerpos que él mismo asesinó. Este no es el comienzo de una película de terror, es la historia real de Dennis Nielsen, el destripador de Muscle Hill, un hombre cuya vida oculta te hará cuestionar lo que crees saber sobre el mal. Dennis Nielsen está acusado de asesinar a Kenneth Ogden, Martin Duffy, William Sutherland, Malcolm Barlow, John Howlett y Stephen Sinclair entre diciembre de 1979 y febrero de este año. El tribunal determinó que las 16 víctimas seguían un patrón, jóvenes y sin hogar. Nielsen las conocía mayormente en bares. La policía preguntó sobre el número de cuerpos y Nielsen confesó: 16. Les contaré todo. Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fasserburg, un pequeño pueblo pesquero de Escocia, hijo de un matrimonio entre Elizabeth White y Olaf Magnus Mosheim. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y una relación familiar fracturada. Su padre, un soldado noruego, era un hombre distante, ausente, que eventualmente abandonó a su familia. La madre, a pesar de ser devota y estricta, no podía llenar el vacío emocional de Dennis. De niño, Dennis era introvertido, un observador silencioso que desarrolló una relación compleja con la muerte desde muy temprano. Su vínculo con su abuelo materno, que lo crió como una figura paterna, lo marcó profundamente. Cuando murió, Dennis tenía solo 6 años. Al ser llevado a ver el cuerpo, fue el primer contacto tangible que tuvo con un cadáver. Nunca me sentí más cercano a nadie como en ese momento, declararía años más tarde. Vivió en casas modestas, creciendo rodeado de un ambiente rígido y lúgubre. Este aislamiento emocional fue el telón de fondo que alimentó su obsesión por el control, una obsesión que lo transformaría en un asesino despiadado décadas después. La tranquilidad aparente de su vida cotidiana fue solo una máscara para ocultar los monstruos que se gestaban dentro de él. Dennis Nielsen comenzó su oscura serie de crímenes en diciembre de 1978 con Stephen Holmes, un joven de 14 años. En un bar, Nielsen, con una sonrisa amigable, le dijo: «Parece que hace mucho frío afuera. ¿Por qué no vienes a mi casa para calentarte un poco?» Holmes, buscando refugio, asintió. «Eso suena bien, gracias». Pero esa noche, Nielsen lo estranguló con brutalidad mientras dormía, dejándolo sin vida en la cama. En octubre de 1979, Kenneth Ogden, un estudiante canadiense de 23 años, conoció a Nielsen en Londres. «¿Te gusta esta música, verdad?», preguntó Nielsen, mientras Kenneth asentía entusiasmado. «Tengo más discos en casa, podríamos escucharlos juntos». Kenneth, interesado, respondió: «Claro, me encantaría». Pero la velada terminó de manera sangrienta cuando Nielsen lo estranguló con un cable, observando cómo la vida se desvanecía ante sus ojos. En mayo de 1980, Martin Duffy, un joven de 16 años, encontró en Nielsen una figura aparentemente amable. «No tienes que preocuparte esta noche, puedes quedarte aquí», le dijo Nielsen con una sonrisa tranquilizadora. Martin, cansado y sin un lugar donde ir, respondió: «Gracias, de verdad». Pero esa hospitalidad se transformó en una pesadilla mortal. Nielsen lo estranguló y luego, en un acto macabro, observó su cuerpo sin vida durante horas. En septiembre de 1980, Billy Sutherland, de 26 años, se cruzó con Nielsen en un pub. «¿Pareces preocupado? ¿Todo bien?», preguntó Nielsen. Billy, con un suspiro, respondió: «Solo un mal día». «¿Te gustaría hablar más en un lugar tranquilo?», ofreció Nielsen. Billy aceptó, sin saber que nunca saldría vivo de aquella conversación, que terminó en un acto brutal de violencia. Los crímenes de Dennis Nielsen no surgieron de la nada. La oscuridad que habitaba en él parecía tener raíces profundas en su infancia y en una personalidad fragmentada. Pero, ¿qué pudo llevarlo a convertirse en un asesino en serie tan metódico y frío? Al analizar su vida, un punto clave es el trauma emocional que sufrió en su niñez, la pérdida de su abuelo, el único vínculo emocional fuerte que tenía, y la desconexión con su familia dejaron en él una sensación de vacío. Es posible que este vacío se convirtiera en una necesidad obsesiva de poseer y controlar a otros, incluso después de su muerte.
Muchos expertos han sugerido que Nielsen sufría una enfermedad mental no diagnosticada, posiblemente un trastorno de personalidad antisocial o narcisista. Mostraba claros signos de desconexión emocional. Su falta de empatía hacia las víctimas y su comportamiento fríamente calculado reflejaban una mente profundamente dañada. Por otro lado, su incapacidad por mantener relaciones significativas podían haber alimentado un profundo sentimiento de soledad. Además, no podemos ignorar la influencia de su sexualidad en una época tan conservadora. Nielsen, un hombre gay en la Escocia de mediados del siglo XX, probablemente lidió con años de represión y conflictos internos que pudieron agravar su desconexión social y emocional. Sus crímenes revelan un deseo distorsionado de compañía. Sus víctimas, en un macabro intento por llenar su soledad, eran retenidas incluso después de su muerte. Sin embargo, hay un debate en curso. ¿Era Nielsen una víctima de las circunstancias o simplemente un monstruo con un intelecto lo suficientemente retorcido para justificar sus propios horrores? ¿Hasta qué punto la sociedad o su historia personal lo moldearon para ser el ser despreciable que fue? Al final, lo que queda es un personaje que desafía nuestra comprensión de lo humano, un recordatorio aterrador de lo que la combinación de trauma, aislamiento y enfermedad mental puede engendrar si no se aborda a tiempo. Para entender mejor a Dennis Nielsen, podemos compararlo con otros asesinos en serie que compartieron características similares, como Jeffrey Dahmer. Al igual que Nielsen, Dahmer era un hombre homosexual que buscaba en sus víctimas algo más que violencia. Buscaba conexión, compañía y control absoluto. Ambos compartían una obsesión con los cuerpos sin vida, utilizándolos como una forma retorcida de llenar un vacío emocional. Anodino. No te fijabas en él, sobre todo por la calle. No era llamativo. Tenía una vocecita escocesa bastante tranquila. Pero era muy hábil. Y tuvo mucho cuidado en elegir a las víctimas. Dahmer también lidió con una infancia traumática y una desconexión social similar a la de Nielsen. En ambos casos, la represión de su sexualidad en entornos conservadores pudo haber intensificado su aislamiento, convirtiéndose en un elemento clave en su desarrollo de sus mentes perturbadas. Sin embargo, hay diferencias importantes. Mientras que Dahmer centraba su obsesión por la preservación de los cuerpos, incluso practicando canibalismo, Nielsen mostraba un comportamiento más ritualista, manteniendo a sus víctimas en su apartamento como compañeros. Ambos reflejan cómo una combinación de enfermedad mental, aislamiento y trauma puede generar patrones horribles de violencia, aunque cada uno lo manifiesta de una manera única. Cuando miramos otros casos como los de Gerd Weimester o Randy Kraft, la dinámica de control, represión y soledad parece una constante. Esto nos deja preguntándonos, ¿es la homosexualidad reprimida combinada con la inestabilidad mental lo que crea estos monstruos? O más bien, estos actos revelan una mente inherentemente predatoria que se encuentra en ciertas condiciones en el detonante para su oscuridad. Y hasta aquí este capítulo de El olor del miedo. Si te ha impactado la historia de Dennis Nielsen, dale like y suscríbete para más casos que te helarán la sangre. Pero ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué crees que convierte a una persona en un asesino en serie? ¿La infancia, la sociedad o ya nacen siendo así? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tienes algún caso del que quieras que investigue, no dudes en pedírmelo. Los comentarios más interesantes los mencionaré en el próximo vídeo. Tu participación hace que este canal sea mucho más escalofriante y emocionante. Nos vemos en la próxima, si te atreves. Hasta pronto.